dice que hubo un ruido, diga conmigo ruido, y los huesos empezaron a juntarse, pero los huesos no se habían juntado porque faltaba algo. Pregúnteme qué. Una palabra, una voz que profetice. Hay milagros dentro de tu casa que están esperando por una palabra tuya. Hay cosas que has orado que no se han materializado. ¿Sabe por qué? Porque están esperando que lance la palabra correcta. Dios dice: basta ya con cuándo llegará. Basta ya con cuándo me contestará. Y empieza a celebrar y a declarar: Padre, yo cuido mi bendición. Padre, gracias por mi bendición. Ezequiel capítulo 37, verso del 1 al 10. Yo lo tengo en una versión textual. Si usted lo tiene en Reina Valera, no se preocupe. Solamente cambian palabras como sinónimos, pero se refiere a lo mismo. Nos ponemos de pie rápidamente. Y por ser la palabra más santa, más sagrada, la autoridad máxima, honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: y la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó Jehová en espíritu, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Entonces Ezequiel hablando. Y me dijo, escuche bien, y me dijo, mejor dicho, y me hizo, debo decir, pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran numerosísimos en el gran valle, debo decir. Y por cierto, secos en gran manera. Y me preguntó: hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Y yo respondí: oh Adonai Jehová, solo tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza. Diga conmigo: profetiza. No diga lo más fuerte: profetiza. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así dice Jehová a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y sabréis que yo Jehová, y sabréis que yo soy Jehová. El 7 dice: profeticé pues como me fue mandado. Y mientras profetizaba hubo un ruido, y luego he aquí un estremecimiento, y los huesos se juntaron, huesos con huesos. Y mirando yo, he aquí tendones y carnes crecieron sobre ellos, y los cubrió la piel por encima, pero no había espíritu en ellos. Entonces me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, oh hijo de hombre, y di al espíritu: así dice Jehová, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Y profeticé como había sido mandado, y el espíritu entró en ellos, y vivieron, y se pusieron sobre sus pies una multitud grande en extremo. Y se pusieron sobre sus pies una multitud grande en extremo. Padre, te doy gracias por tu palabra. Puede sentarse rápidamente. Denle un aplauso al Padre. Déselo fuerte, por favor. Yo quiero que tú toques. Si hay algo que a mí me gusta, que me provoque a predicar, aunque voy a enseñar. Me encanta enseñar. Hay principios poderosos dentro de la Escritura que muchas veces, por no darnos cuenta, no es que la Escritura no se te quiere revelar, es el interés que le ponemos a la revelación. Nos conformamos con información. La información es buena, crea estructura la información, crea normas, pero la información sin revelación es un peligro.
no es que la información sea mala, pero hay una revelación mucho mayor. Yo quiero que tú toques al que está a tu lado y le digas el tema por el cual voy a estar enseñando, discipulando hoy. Dígale a 2 o a 3, dígale el tema. El cielo ya decidió levantarte. Vamos, tócalo. Y dile, el cielo ya decidió levantarse. Dile 3 o 4, el cielo ya decidió levantarte. Vamos, dígalo por segunda vez a alguien. El cielo ya decidió levantarse. Vale, por tercera vez y predico, vamos. Dígale, el cielo ya decidió levantarte. Amén. Yo quiero que usted preste atención. Si tiene un celular en su mano para escribir, escriba. Es importante. Es de ahí donde aprendemos. Mire, siempre en todas mis prédicas yo digo algo, pero es que muchas veces el ser humano, nosotros los seres humanos, incluyéndome a mí, tendemos a olvidar muy rápido. Si hay algo que tiene el ser humano, incluyéndome, yo soy un ser humano, es que olvidamos mucho rápido, pero lo que se anota, lo que se escribe no se olvida. Y yo siempre digo estas cosas. La enseñanza es poderosa, la prédica es buena, pero Jesús me enseñó unos principios que siempre enseño, maestros que están aquí. Y es que Él le predicaba a multitudes, pero solo le enseñaba a 12. Y ahí es donde yo comprendí que la enseñanza tiene un poder poderoso, que no podemos dejar de aprender, que tenemos que estar atentos a lo que el Espíritu quiere exhortarnos hoy. ¿Estamos listos? Amén. ¿Estamos listos para recibir? Dile que está a tu lado, vengo a enseñarle. Dile, el apóstol viene a enseñar. Estamos prestos para aprender. Amén. La escritura es clara. La escritura habla sobre un valle de huesos secos. Déjeme llevar una introducción bajo mis propias palabras. Cuando identificamos dentro de toda la historia lo que son huesos, huesos tipifican algo que tenía que ver con vida, algo que antes es la identificación de algo que antes tenía vida. O sea, es la evidencia de algo que tenía vida. Pero ahora estamos hablando de un valle de huesos secos. Muchos hemos escuchado de esta prédica. Nos han predicado en la radio, en los medios, diferentes exponentes de la palabra han predicado del valle de los huesos secos. Pero ¿qué hay detrás de cada una de estas palabras que esta gran historia magistral nos enseña para este tiempo? ¿Cómo podemos aplicarlo? Y uno de los principios que yo saqué e inmediatamente escribí es que mientras yo estaba estudiando, mientras estaba escudriñando toda esta historia, donde yo me la vivía, porque si hay algo que yo tengo es que yo me vivo la palabra, yo me identifico, yo me traslado, yo tomo maleta y hago una excursión para poder entrar, para poder entender, porque le he enseñado siempre a los ministros que antes de predicar un texto, una historia, algo que usted va a impartir, debemos de saber el por qué, para qué y qué era lo que estaba pasando dentro de todo este contexto. Y el Padre me decía que Él usa lo que nadie quiere para hacer lo que nadie puede. Dios usa lo que nadie quiere para hacer lo que nadie puede. No lo sé, pero yo escribí esto porque yo me identifiqué. El Padre siempre toma gente que tal vez no han sido escogidos por personas, que tal vez han sido menospreciados. Pero el Padre coge gente de lo más vil y menospreciado, no solamente para avergonzar a los que se creen, porque nunca dice a los que son sabios, dice a los que se creen sabios. El Padre coge de lo más vil y lo menospreciado para hacer lo que nadie puede hacer. ¿Alguien me está entendiendo? O sea que hay momentos en la vida donde todo parece terminado. Hay temporadas donde una mirada alrededor, lo único que podemos ver son sueños rotos. Eso nos ha pasado. Promesas retrasadas, familias fracturadas. Estamos viviendo en un mundo que convulsiona constantemente. Pero Dios ha levantado una generación que pasó de ser huesos secos para ser un ejército preparado
y manifestar un reino que la gente necesita. Un reino que necesita ser revelado en los corazones de la gente. Un reino que tiene nombre. Un reino que tiene nombre. Un reino que no es algo. Un reino que es alguien. Y ese alguien tiene nombre. Y ese nombre es sobre todo nombre. Porque hablar de reino es hablar de alguien. Y hablar de alguien, ese alguien tiene un nombre. Y ese nombre es sobre todo nombre. Y ese nombre se llama Jesús, el Hijo de Dios. Jesucristo. Cuando tú hablas de reino, hay ejércitos que se levantan. Cuando tú hablas de reino, hay huesos secos que toman forma. Cuando tú hablas de reino, hay sueños que estaban enterrados pero empiezan a revivir. Cuando tú hablas de reino, hay sueños que tal vez no tienen esperanza pero empiezan a obtener esperanza. Y hoy en día estamos predicando del rapto, del acontecimiento más grande. Aquel que le quiera llamar rapto, que lo llame rapto, yo no tengo problema. Yo predico del arrebatamiento, que es lo mismo. Y alguien siempre porque el rapto es algo ilegal, mi padre no hace nada ilegal. Yo creo en el arrebatamiento, yo creo en las venidas de Jesucristo. Pero Jesucristo vino, dice la Escritura, que Juan el Bautista, y no me he ido del contexto, escuche bien, anunciaba algo importante. Y ese anuncio era simple: el reino de los cielos se ha acercado. La Escritura me confirma que la palabra, que el reino es uno de los instrumentos, principios más grandes que el ser humano puede descubrir. Pregúnteme por qué. Porque cuando tú entiendes el reino, tú entiendes lo que tú eres. Escucha, yo no soy otra cosa que lo que ya Dios dijo de mí. Dios dijo en Apocalipsis que Él nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Que nos hizo qué? Entonces hay gente que dice, no, pero el único rey es Jesucristo. No, Jesucristo no es solo rey. Pregúnteme qué es. Rey de reyes. Escúcheme. Entonces, si es rey de reyes, usted me dirá, entonces, ¿dónde están los reyes? Entonces yo voy a decir dónde están los reyes. Ahí están los reyes. Levanten las manos. Entonces, para que usted aprenda el contexto de lo que quiere decir que Él es rey de reyes, se lo voy a decir simple y sencillo. Él es el rey de reyes. Denle un aplauso fuerte al Padre. Por eso es que nosotros somos una iglesia que viene a ¿qué? A manifestar un reino. Diga conmigo, un reino. Y hay temporadas donde lo que antes tenía vida ahora parece un cementerio de promesas. Aleluya. Eso fue lo que vio Ezequiel. Dios lo llevó a un valle y ese valle no estaba lleno de flores. Estaba lleno de huesos secos. O sea que lo que me enseña la historia es que era un lugar donde no había esperanza. Era un lugar donde lo que había era derrota. Era el retrato de una nación que había perdido todo. El pueblo de Dios había perdido todo. Pero lo más impresionante de la historia no es que Ezequiel o lo que Ezequiel vio. Lo más impresionante es lo que Dios veía. Lo que el Padre veía. Dios mío, habrá alguien, 2 o 3 interesados. Porque mientras Ezequiel veía huesos, el Padre veía a un ejército. Mientras Ezequiel veía huesos, Dios veía a un ejército. Lo que para el hombre es el final, escucha bien, para Dios apenas es el material del milagro. No, dile al que está a tu lado, el de repente de Dios es poderoso. Dile al que está a tu lado, Dios te llevará a ver lo que parece muerto. Y cuando nos identificamos con la historia del valle de los huesos secos, si no tenemos la mente correcta, evangelista, todo lo que vemos es muerte, pérdida, fuera de esperanza. Pero tenemos un Padre, a un Dios que siempre nos va a llevar ante nuestros ojos lo imposible. Porque Él se va a glorificar ante tus ojos de eso que tú piensas que no tiene esperanza. Por eso es que una persona de reino nunca se da por vencido.
Por eso una persona de reino, escucha, nunca se detiene. El viernes yo prediqué bajo el tema imparables. ¿Por qué? Porque una persona de reino es imparable. Escucha, el infierno no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Es más, le voy a decir más. El infierno opera por lo que escucha. Y tú tienes que saber qué es lo que estás hablando, porque de lo que tú hablas es que los infiernos operan. Si tú al infierno le das notificación de que estás pasando por una ansiedad, por ahí te va a atacar. Por eso es que hay cosas que tú no debes de qué. Recuerde que una palabra es algo que tú traes a la existencia. Las palabras tienen vida, crean vida. Hay cosas que tú hablas que antes no existían y ahora existen, simple y sencillo porque la hablaste. Por ejemplo, si yo le digo a esta persona te odio, traje algo a la existencia. Y todo lo que viene a la existencia tiene un fundamento y tiene un principio. Y ese principio es crecimiento. Todo lo que nace crece. Entonces toda palabra que tú lanzas, que tú traes a la existencia, es un nacimiento. Algo que no existía. ¿Dónde yo aprendí ese disparate? Porque me están midiendo serio. Es que dice la escritura en el libro de Génesis que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Diga conmigo, vacía. O sea que no existía nada. Pero soltaron la palabra y la palabra empezó a traer existencia. La palabra empezó a decir hágase la luz, y la luz se hizo. Algo que no existía ahora existe. Pero yo le pregunté al Padre cómo fue eso. El Padre me dijo simple y sencillo: a ti te di semejanza y te di imagen. O sea, no te preocupes por la imagen, preocúpate por la semejanza. Y yo le dije, ¿por qué me tengo que preocupar por la semejanza? Él me dijo, porque la semejanza es la autoridad que yo te di para que cuando tú hables, la tierra obedezca la palabra que tú estás lanzando. Y yo le dije, pero ¿cómo que hágase la luz y la luz se hizo? Me dijo, Jesús, algo que no existía, pero que estaba esperando a uno con mente de reino para que se manifestara. Es ahí donde yo saqué el contexto, que muchos me dicen loco, pero la tierra no te puede negar. Y ya lo sabe de memoria. La tierra no te puede negar lo que por herencia te pertenece. El Padre le habló a la tierra. El Padre le habló al mundo. Estaba todo desordenado y vacío. Pero el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Quiero que diga conmigo Espíritu. Diga conmigo soplo. Ahora yo quiero que usted mire a alguien y aunque lo vea y usted se vea feo, no sé cómo usted sopla, pero haga. Ahora diga conmigo suspiro. Qué bonito es ese soplo, ese suspiro todas las mañanas cuando el Padre nos toca y volvemos a... Diga conmigo la palabra. Voy ya mismo en Revelación. Estoy tranquilo. La palabra dice, mire lo que dice la palabra: me hizo pasar cerca de ellos y estaban en gran manera secos. O sea, Dios no envió el valle, Dios lo llevó al valle. Pregúnteme por qué. Porque hay cosas que Dios necesita que tú veas para cambiar tu percepción. ¿Para cambiar tu qué? Tu percepción. A veces, iglesia, hijos que están aquí, a veces evitamos ver la realidad. Pero Dios dice, míralo bien, porque donde tú ves ruina, yo voy a mostrar mi poder. Y esto es interesante. Muéveme esto para acá, muévemelo para aquí. Esto es interesante. Acá se ve oscuro, es que tengo que quedarme acá. Tengo una toma y aquí. ¿Me veo bien? Pues tranquilo, hijo. Perdón. Gracias por tu honra. Te bendigo. Mire, iglesia, escucha. Si hay algo en lo que yo me preocupo siempre que voy a impartir una palabra, una enseñanza, es no mandar o lanzar o impartir una enseñanza que toque tus emociones. Lo dije el viernes, tocar las emociones es bueno. Irte emocionado es malo.
porque te vas emocionado y cuando salgas de las puertas del auditorio y vuelvas, te vas a encontrar con tantas cosas. Yo quiero que algo se active en tu espíritu. Y el Padre lleva a Ezequiel a una realidad. Diga conmigo, realidad. Y muchas veces el Padre permite que nosotros pasemos, veamos, observemos, nos demos cuenta de la realidad. Ahora yo le pregunté al Espíritu y le decía: Espíritu, hay una realidad. Pero el Espíritu me dijo: Jesús, pero también recuerda que hay una verdad. Y la realidad nunca va por encima de una verdad. ¿Alguien me está entendiendo? La realidad es que algún día yo tengo que morir. La verdad es que yo tengo un propósito eterno. La realidad es que me dieron un diagnóstico. La verdad es que por sus llagas fuimos nosotros curados. No, alguien tiene. La realidad es que vienen pruebas a nosotros. Esa es la realidad. Pero la verdad es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, diga conmigo, hay una verdad que va por encima de la realidad. Mire, el Padre no se intimida por los muertos. Él se especializa en resucitar lo imposible. Diga conmigo, wow. Y el Padre, Dios le hace una pregunta a Ezequiel y le dice: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Wow. Sí, porque hay preguntas, escuche bien, que definen tu fe. Hay preguntas que definen que tu fe. Escuche esto con atención. Dios no estaba preguntándole por su suspiro. Dios no estaba preguntándole porque Él no supiera. Dios lo sabía. Estaba preguntándole para revelarle la fe que portaba el profeta. La fe que portaba ¿quién? El profeta. Porque siempre llega un momento donde Dios te confronta con una pregunta. Siempre va a llegar ese momento. Siempre, escucha bien, el Padre te va a confrontar con una pregunta. Y uno dice, yo me preguntaba, yo le decía al Espíritu: José, ¿qué tipo de pregunta? ¿Cuál es la pregunta en la que el Padre nos confronta? Yo vengo a confrontar a muchos. Yo te vengo a confrontar con esta pregunta. ¿Crees que tu familia puede cambiar? Toca a alguien y dice: están hablando contigo. ¿Crees que tu familia puede cambiar? ¿Crees que tu llamado puede levantarse otra vez? Vamos, ministro, conmigo. Hoy el Espíritu viene a decirte: ¿crees que tus generaciones pueden despertar? Porque yo no estoy aquí para mí nada más. Yo estoy aquí para mis generaciones. Yo estoy aquí por los hijos míos y por los hijos de mis hijos y los hijos de los hijos de mis hijos. ¿Alguien me está entendiendo? Hoy el Espíritu te viene a confrontar, a decirte: ¿crees que tus finanzas se pueden levantar? ¿Crees que tu salud se puede levantar? ¿Crees que tu empresa se puede levantar? Y son preguntas que nos confrontan, pero son necesarias. Y lo que me llama la atención, Lilian, es esto: que Ezequiel contesta sabiamente. Diga conmigo, sabiamente. Y le dice: Jehová, tú lo sabes. Ay, Dios. En otras palabras, Ezequiel le está diciendo: yo no lo veo, pero tú sí lo dices. Es posible. Yo no lo veo, pero si tú lo dices, es posible. Mire, escuche esto. No me puedo bajar. No. Es que tenemos una toma nada más. Aquel que necesitamos una cámara urgente. Aquel que quiera sembrar para esa cámara se nos dañó. Pero escuchen, vamos al mensaje. Le dice: si tú lo dices, es posible. Ezequiel le dice: yo no lo veo. Hay gente que esperan ver para creer.
Y la fe no opera de esa manera. E incluso la Biblia no puede mandar a mentir a nadie, porque la Escritura no miente. Pero ¿cómo usted me puede explicar cuando la Escritura te dice llama las cosas que no son como si? El problema es que la Escritura dice algo que no contradice lo que tú sabes, sino que te conecta, escucha, a lo que todavía tú no has visto. Déjame explicarte esto, La Escritura te puede decir algo hoy que para ti tú puedes crear un concepto, pero tenemos que mirarlo en el ámbito espiritual para entender el contexto. Porque hay palabras en lo natural que parecen, pero en lo espiritual no quiere decir lo mismo. Y ahí es donde yo los voy a llevar a ustedes ahora para que entiendan. Él le dice, no lo veo, pero si tú lo dices. Dile que está a tu lado, si Dios lo dijo, es posible. Diga conmigo, es posible. Por eso es que él dice, llame las cosas que no son como si fuesen, porque la fe es la certeza de lo que se espera. Todos lo saben. Y la convicción de lo que. Entonces yo tengo que aprender a abrazar algo que todavía no tengo y a celebrar algo que todavía no veo. Por eso es que yo no sé cómo está tu hijo, no sé cómo está tu esposa, no sé cómo está tu esposo, pero tienes que cambiar el vocabulario. Si tal vez tu esposo le gusta todavía la bebida, pues no le digas el alcohólico viene por ahí. Llama las cosas que no son como si fuesen. Empieza a decirle, por ahí viene el ministro de Dios, por ahí viene el evangelista de Dios, por ahí viene a cambiarlo a través de la autoridad que Dios te ha entregado. Y el Padre está buscando gente con la sabiduría de Ezequiel. Voy a ser breve. Que aunque no vean nada, entiendan que si Dios lo dijo, Él lo hará. Dígale que está a tu lado, Dios lo hará. Pregúnteme por qué. Mis hijos, porque la fe comienza donde termina las explicaciones humanas. ¿Las explicaciones qué? Humanas. Y un punto que quiero aclarar aquí y quiero llevar es, escuche bien esto, preste atención. Es que la palabra despierta lo muerto. Diga conmigo, la palabra despierta lo muerto. Entonces Dios le dijo algo sorprendente: profetiza sobre estos huesos. Escuche esto bien. No le dijo, ora por ellos. No le dijo, llora por ellos. ¿Qué le dijo? Profetiza. Porque hay cosas que no cambian con quejas, cambian con las palabras correctas. Lo voy a volver a decir. Hay cosas que no cambian con quejas, cambian con la palabra correcta. Y yo he aprendido que cuando Dios quiere cambiar un valle, un territorio, una ciudad, una tierra o una familia, levanta una voz. Y tú eres la voz de tu casa, tú eres la voz de tu familia, tú eres la voz de tu vecindario, tú eres la voz de tu trabajo, tú eres la voz de tu universidad, tú eres la voz de tu escuela, tú eres la voz. Madre, padre, tu voz es la que va a levantar a tus hijos. Tu voz es la que va a levantar a tus hijos. Ezequiel comenzó a hablar. Diga conmigo, comenzó a hablar. Y la Biblia dice que hubo un ruido. Diga conmigo, ruido. Y los huesos empezaron a juntarse. Pero los huesos no se habían juntado porque faltaba algo. Pregúnteme qué. Una palabra, una voz que profetice. Hay milagros dentro de tu casa que están esperando por una palabra tuya. Hay cosas que has orado que no se han materializado. ¿Sabe por qué? Porque están esperando que lance la palabra correcta. Dios dice, basta ya con cuándo llegará. Basta ya con cuándo me contestará. Y empieza a celebrar y a declarar: Padre, yo cuido mi bendición. Padre, gracias por mi bendición.
Cuando la palabra correcta se suelta, lo que estaba disperso comienza a alinearse. Escuche esto. ¿Empieza qué? A alinearse. Relaciones se restauran. Oportunidades aparecen, mis hijos. La fe vuelve. El propósito empieza ¿qué? A alinearse. Pero todavía faltaba algo. Diga conmigo, faltaba algo. O sea que los huesos se juntaron. Luego vinieron todo lo que los tendones, la carne, la piel. Pero el texto dice algo impactante. Pregúnteme qué. Que no había espíritu en ellos. Escuche esto con atención. Tenían forma, pero no vida. Tenían estructura, diga conmigo estructura, pero no espíritu. Y eso pasa hoy también. Hay gente que tiene iglesia. Hay gente que tiene ministerio. Hay gente que tienen estructura, pero necesitan el aliento del Padre. Necesitan el aliento de Dios. Una estructura sin espíritu produce religión, pero el espíritu convierte estructura en el ejército de un reino inconmovible. Un reino que nadie lo va a mover. Un reino que vino a manifestar el cielo aquí en la tierra. ¿Y qué es lo que hay en el cielo? Diga conmigo: amor, paz, mansedumbre, templanza. Miren, la gente hoy en día tenemos que ver, examinar por el espíritu cómo predica a la gente, no para que usted se convierta en un juez ni un evaluador, sino para que usted pueda recibir lo que es bueno y lo que no. Hay un texto muy maravilloso que dice: en este tiempo el amor de muchos se enfriará. Y a veces dicen: no, se están enfriando porque mira, están metiendo danza, están metiendo esto, aquel está con gorra, se está enfriando. De eso no es lo que habla la Escritura. La Escritura habla del amor de muchos se enfriará porque han perdido el amor. El valor humano se ha perdido. Ya el enemigo no tiene parte ni suerte con la iglesia. Diga: las puertas del infierno no van a prevalecer nunca contra la iglesia. Ya él lo escribió, él no miente ni se arrepiente. La Escritura me dice, no sé la tuya, la mía dice que ninguna arma forjada, ni contra mí, ni contra ti, ni contra ti, ni contra ti, prosperará. Entonces, ¿qué es lo que le está pasando a la iglesia? Pregúnteme y se lo revelo. La falta de amor. Se pelean el uno entre los otros. Esa es la serie del infierno. Se sientan con poscón los demonios a ver cómo los hermanitos se pelean. Aquí no, diga aquí no. Aquí perdónenme, no será la mejor, no somos perfectos, pero si aquí hay algo claro, es que se enseña lo que es el verdadero amor. Esa es la visión de esta casa: amar lo que Cristo ama. Pero hay una guerra interna. Ya la gente no quiere ir a la iglesia. La gente no quiere ir. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está haciendo la gente con lo que está viendo? Metiendo a todo, generalizando. Pero hay una iglesia en Guayama, Puerto Rico, llamada Nación de Reino, que parece a todas, no, que es igual que todas, no es perfecta, lo único que tiene igual que todas, pero realmente, escucha bien, es una iglesia que imparte el amor de Cristo. Porque le voy a decir, como digo una cosa, digo otra. Hay líderes con títulos que se han convertido en unos abusadores, que toman la autoridad, toman el altar, toman la plataforma para venir y señalar,
para venir a profetizar lo que el Padre nos dijo, para venir a merentar, aleluya, para venir a abusar, a maltratar. Pero cuando tú eres un hombre guiado por el Espíritu, escucha, una estructura sin espíritu produce ¿qué? Religión. Y Dios le dice, para caer, porque voy a terminar, y Dios le dice, profetiza al Espíritu. Ahora le está diciendo a quién que profetice a qué. Háblale al Espíritu. Ojo a esto, prestan atención, esto es importantísimo. Dios le dice, profetiza al Espíritu. Dios le dice otra vez, profetiza al Espíritu y sopla sobre estos muertos. Ustedes no identifican algo. Dios nunca se salió de la realidad. Dios siempre le estuvo hablando a Ezequiel con la realidad que sus ojos veían. Porque el Padre siempre te va a permitir ver el proceso. Pero el proceso no es un indicativo de falta de palabra. Al contrario, el proceso es lo que activa la palabra profética que tú nunca has querido lanzar. Oiga esto, oiga esto. Y cuando el aliento de Dios entró, la Biblia dice algo impresionante. Diga conmigo, vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ahora no eran huesos, ahora no eran cadáveres. ¿Era un qué? Un ejército. Pregúnteme por qué. Porque Dios no levanta sobrevivientes, Dios levanta ejércitos. Toca a 3, dile, toca a 4, dile, tú eres un ejército. Dile, tú eres parte de un ejército. Por eso David, cuando enfrentó a Goliat, todavía Israel veía a quién, a un gigante, a algo imposible. Pero David vio una oportunidad para glorificar a quién, a Dios. La gente que tienen principios, la gente que tienen identidad, la gente, escucha bien, que son llamados a manifestar el reino en este tiempo, dan pasos seguros, hablan palabras seguras. Saben que cuando hablan, que cuando tocan un territorio, algo se trastorna. Déjame entrar en paréntesis. La gente a veces pelea por la identidad. La identidad que nosotros tenemos es una identidad de hijos. Si no, peleen con Juan. Cuando dice en el capítulo 1, verso 12, que dice: a todos los que creyeron, los que le confesaron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, yo no soy un huérfano, yo soy un hijo. Por eso es que Jesús vino como unigénito, pero terminó yéndose como primogénito. Y entonces cuando tú escuchas la palabra unigénito, es porque existía un solo hijo. Y llegó como unigénito, diga conmigo, como unigénito. Y ese unigénito significa que en el cielo no había otro hijo, solamente él. Todo lo demás eran ángeles, arcángeles, querubines. Pero ahora tiene a quién, a un solo hijo, diga conmigo, un solo hijo. Y él le envía a quien, a su único hijo. Y ese único hijo vino con una misión, diga conmigo, con una misión. Porque ya el Padre le había entregado la visión. Y cuando el Padre te entrega visión, tú la repartes a otro para que otros se conviertan en misioneros de ella. Entonces ahora viene Jesús con una misión a buscar lo que se había, diga conmigo, lo que se había perdido. ¿Y qué se perdió? Diga conmigo, identidad. Por eso es que cuando un hijo tiene una identidad propia, clara, y sabe que el reino opera a favor de él, todo lo que pisa se trastorna. Todo lo que pisa, ¿qué? Se trastorna. Porque es un hijo con identidad que está manifestando cielo. El cielo nunca responde a alguien que no sepa quién es.
Por eso es que Juan el Bautista bautizó a cientos de miles. Eso acá yo exagerando, JLB. Y ninguno abrió el cielo ni activó la voz del Padre. Y mucho menos el Espíritu Santo vino sobre ellos. Pero entró al Jordán. Está conmigo al Jordán. Entró a las aguas uno que tenía identidad. Uno al quien Juan le dice: he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Del que yo hablaba, que era después de mí, pero en realidad es primero que yo. A uno que yo no soy digno ni tan siquiera de amarrarle o desamarrarle, como sea, la sandalia, los tenis, los Nike, lo que sea, los Puma, lo que sea. Pero dijo una palabra: he ahí el Cordero. Juan pensaba que Jesús venía con la misma mentalidad de que todos entraron al agua. Aquellos entraban con la mentalidad de oveja, de cordero, con esa mentalidad, y nunca el cielo se abrió. Pero Jesús entró con una mentalidad de hijo. Y dice que cuando Jesús entró, dice que los cielos se abrieron, la voz del Padre se activó y el Espíritu Santo vino sobre él. 3 puntos importantes que quiero que sepas que cargan tu identidad. Número 1, cielos abiertos. La autoridad de la voz del Padre que está en ti. Y el Espíritu Santo que jamás te abandonará hasta el fin del mundo. Porque somos hijos y caminamos como hijos en la tierra. El cielo no se manifiesta en la tierra a menos que no tengamos mentalidad de hijos. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces retomo el valle. Porque ahora no es un valle de huesos secos. Ahora es un ejército. Diga conmigo, diga, saca de lo de los huesos, sácalo. Dígale, diga, ahora es un ejército. Y te estoy dando una referencia para que tú puedas entender que el tamaño del problema depende del tamaño de tu revelación. Si se te quiere olvidar todo, porque no se te olvide esto. El tamaño del problema, de la circunstancia, del proceso, depende del tamaño de tu revelación. ¿Recuerdas la historia de Jesús y Lázaro? 4 días muertos. La gente decía: ya hiede. Jesús dijo: Lázaro, ven fuera. Y esto me voló la cabeza ahí. Lo que el hombre llamó tarde, Dios lo llamó perfecto. Dale un aplauso. Estoy hablando de hijos con identidad. Gedeón, hasta que no se le activó la identidad, estaba ¿qué? Escondiéndose. Porque cuando tú no tienes identidad y no sabes quién eres, siempre terminas escondiéndote. Por eso David salvó al pueblo de Israel del gigante. Porque el pueblo de Israel había ido a batallas, había ido a campos de entrenamiento, pero no tenía identidad. ¿Y estaban qué? Escondidos. Gedeón. ¿Cómo Dios llamó a Gedeón? ¡Wow! Varón esforzado y valiente. ¿Cómo es posible? Si este hombre estaba en un lagar escondiéndose, ¿cómo tú le vas a llamar a un hombre que se está escondiendo, que le están temblando las piernas, que está huyendo, que no quiere que lo vean? Hombre esforzado y valiente. Es que Dios siempre te va a llamar por tu propósito y no por tu proceso. Que se identifican tanto con el proceso que ya lo único que es, saben, tú le preguntas el nombre y le dices: mira, ¿cómo tú te llamas? Ah, yo soy el cáncer tal. Ah, ¿cómo tú te llamas? Yo soy la diabetes tal. Es lo único que le falta. Yo no puedo, yo no sirvo para eso. Yo no fui llamado para eso. Y yo le pregunto: ¿y quién te llamó? No, es que no fui llamado para eso. Pero ¿quién te llamó, mi amor? ¿Quién te llamó? ¿Qué le dijo Dios a Moisés
A mí no me interesa cómo tú hablas, si eres tartamudo, si eres gago, si no sabes el idioma. A mí lo que me interesa es que yo voy a estar en tus palabras. Yo voy a estar contigo, yo voy a acompañar. Por eso es que después Moisés entendió y dijo: si tu presencia no va. Entonces yo no estoy aquí en esta plataforma porque el apóstol Jesús López. No, me escracho. No porque me quedo estrella, porque si no me estrello. Yo me trepo aquí, créanme lo que me trepo con miedo. Me trepo temblando. Los nervios me agarran. Pero no dependo de mí. Dependo de quién, de mi amigo el Espíritu Santo, que es el que me guía, el que me dirige. Gedeón se veía débil, pero Dios lo llamó varón esforzado. Dios nunca te va a llamar por lo que eres, te va a llamar por lo que Él ve en ti, por lo que tú crees que eres. Y quiero declarar algo, y voy a hablar con gente determinada hoy aquí. Donde otros ven ruina, donde otros ven fracaso, donde otros ven muerte, Dios te dice: yo veo un ejército. Esto era para celebrar. Yo nunca me vi predicando, yo nunca me vi pastoreando. Cuando me dijeron: tú vas a ser pastor, yo estaba cerrero todavía y dije: este se metió algo. Estaba en el mundo. Empecé a decir las pepas y todo. Se metió tal pepa, tal esto, tal aquello. Y el último dice: está más loco que yo. Y que pastor yo. Y no sabía que ese hombre estaba utilizando el idioma del reino. Estaba usando la voz de ¿quién? De Dios. Diga conmigo fuerte: no soy un hueso seco. Soy parte del ejército del reino de Dios aquí en la tierra. Dele un aplauso fuerte al Padre. Y concluyo con esto. Ezequiel comenzó la historia en un valle de huesos secos, donde hubo silencio, sequedad, muerte. Pero la historia no terminó en un valle. Me llama la atención porque terminó con un ejército de pies. Escuchen, escuchen. Cuando yo vuelva a repetir esto, yo quiero que ese ejército se ponga de pie. No, todavía. Cuando yo lo mencione de nuevo. Cuando yo le haga así, usted se pone de pie. Ezequiel comenzó su historia en un valle de huesos, donde solo lo que había era silencio, sequedad y muerte. Pero la historia no terminó en valle. Yo vengo a decirte algo hoy a ti, iglesia. Tu historia no termina en procesos. Tu historia no va a terminar en ruinas. Tu historia no va a terminar en fracaso. ¿Estamos listos? Tu historia va a terminar con un ejército puesto en pies. Toca a alguien y dile: me levanté. Toca a alguien y dile: me levanté. Sacude tus pies y hazle ruido y dile al infierno: me levanté. ¿Sabes qué? No me voy a rendir. Me hiciste la guerra, me empujaste con violencia. Habrá alguien determinado aquí que diga: ahora me toca a mí, porque me levanté.